Hace unos días estaba en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Fui a impartir unas conferencias a una convención de jóvenes cristianos. Muchos de los jóvenes, cuando yo platicaba con ellos, me decían: pastor, en esta ciudad es casi imposible mantenerse libre de pecado. En esta ciudad cuesta vivir en santidad. En esta ciudad la mayoría de los jóvenes están en vicios, están en alcohol, están en drogas. En esta ciudad cuesta ser santo para Dios. ¿Cómo puedo mantenerme libre de pecado en una ciudad como esta? Y a raíz de esas preguntas se me ocurrió hacer este tema para indicarles a todos ustedes 3 pasos, sencillos pasos para mantenernos libre de pecado en una ciudad tan contaminada como Los Ángeles, California, o en una ciudad tan contaminada como la que tú o la que yo vivimos. Porque no solamente se trata de una ciudad en particular, se trata de que todo el mundo ahora está literalmente hundido en el pecado. La degradación moral, la degradación ética y la degradación espiritual ha llegado a tal punto que hoy todo el mundo se encuentra hundido en el pecado. Así que 3 pasos para mantenernos libres de pecado en un mundo de confusión. Romanos 8 es uno de los pasajes de la Biblia que Pablo cita y dice: ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, enseñando que el Espíritu Santo habita adentro de nosotros. Pablo dice: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, la nueva vida del creyente no está caracterizada por pensamientos o costumbres de pecado, por pensamientos carnales, sino está gobernada por el Espíritu Santo de Dios. En el versículo 13 de Romanos 8 encontramos una advertencia y dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces vivirán. Así que tenemos la responsabilidad de hacer morir todos los días el pecado que habita en nuestra carne. Y recordar que de este lado de la eternidad siempre vamos a tener tentaciones, siempre vamos a tener complicaciones, siempre vamos a estar expuestos al pecado, pero no debemos vivir en pecado. De este lado de la eternidad, aquí en la tierra, podemos vivir en santidad si tan solo reconocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador y damos estos 3 sencillos pasos que les voy a mencionar en este momento. El primer paso es reconocer tu condición de pecador. El fracaso de muchos cristianos radica en que no fueron humildes para reconocer las debilidades, nunca confesaron sus pecados, nunca fueron confrontados con su pecado y entonces no reconocen su condición de pecador. El que encubre sus pecados, dice la Biblia en Proverbios 28:13, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Entonces la clave es no encubrir tus pecados. La clave es saber que tú eres pecador, que yo soy pecador, pero la clave es confesar nuestros pecados y apartarnos de esos pecados para alcanzar misericordia. Nada debería ser una excusa para no confesar nuestros pecados ante el Señor. Así que si tú sabes que has pecado, lo que tienes que hacer es inmediatamente correr a la cruz del Calvario, arrodillarte y decirle: Señor, yo soy pecador. Tengo la condición de pecador. En esta ciudad donde vivo, mira cómo abunda el pecado. Mira cómo proliferan los jóvenes en drogas, en vicios, en alcohol, etc. Ayúdame, yo soy pecador. Si tú no me ayudas, yo voy a caer. Pero yo confío en ti. Yo confío en que tú me ayudarás a ser victorioso. Confieso mis pecados a ti. Me aparto de mi pecado, como dice Proverbios 28:13, y alcanzaré la misericordia. Incluso si tú piensas que no tienes problema alguno con pecados actualmente, es bueno que tú le digas a Dios: ayúdame a guardarme puro, ayúdame a guardarme en santidad, porque yo solo no puedo. Entonces, punto número 1,
reconoce tu condición de pecador. Punto número 2, practica las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Todos los días, estimado joven, estimada señorita, todos los días ora por favor al Señor. Cuando vayas a tu trabajo, ora. Cuando estés en el trabajo, ora. Si estás en la universidad, si estás en el colegio, en la escuela, ora al Señor. En donde quiera que estés, en el negocio, en donde quiera que estés, ora. Porque si tú te mantienes con una actitud de oración, aquel que persevera pensando en Dios, ese alcanzará paz. Así que mantente en una actitud de oración. Esas son las disciplinas espirituales. La otra disciplina, lectura de la palabra de Dios. No permitas salir de tu casa ningún día sin haber leído por lo menos un capítulo de la Biblia, porque ese capítulo bíblico te va a fortalecer. Ese capítulo bíblico te va a dar esa convicción de que eres hijo de Dios. Ese capítulo bíblico te va a mantener en victoria. Así que 2 disciplinas espirituales que te he mencionado. La primera, ora todo el tiempo. La segunda, lee la palabra de Dios, por lo menos un capítulo cada día. Y la tercera disciplina espiritual, busca una iglesia y congrégate. No estés solo en esa ciudad donde vives. No estés solo, por favor. Congrégate. Busca una iglesia evangélica. Congrégate allí, porque ahí vas a tener amigos cristianos. Ahí vas a tener la comunión de los santos. Ahí vas a escuchar la palabra del Señor. Vas a participar de la alabanza y de la adoración. Vas a poner tus peticiones delante de los demás y delante del Señor, y tú también vas a poder orar por los demás. Así que ya te he mencionado 2 aspectos para mantenerte sin pecado en un mundo de confusión. El primero es reconoce tu condición de pecador. El segundo, practica las disciplinas espirituales. El tercero, reconoce tus zonas de peligro. Reconoce cuáles son tus áreas débiles. Reconoce eso. Debes ser sabio para reconocer tus debilidades. Dicho de otra forma, saber cuáles son esas áreas de peligro que hay en tu vida. Por ejemplo, si tú antes solías tomarte algunos tragos de alcohol, y si tú antes solías emborracharte, entonces reconoce esa área de peligro, y cuando veas que hay un grupo de compañeros de trabajo o un grupo de compañeros de estudio que están practicando el beber alcohol, retírate de eso inmediatamente, porque tú reconoces esa área de peligro, y si no te retiras, eso te puede llevar a la ruina. Si tú antes tenías problema con las drogas y tienes algún círculo de amigos que ahora está practicando el consumir drogas, retírate de ese círculo de amigos, porque si no te retiras vas a volver a caer en el mismo pecado. Reconoce tus zonas débiles. Si reconoces tus debilidades o tus zonas de peligro, puedes tomar medidas drásticas para evitar caer en el pecado en esas áreas donde eres débil. Así que 3 aspectos para mantenerte puro en medio de un mundo lleno de pecado. El primer aspecto, reconoce que tú eres pecador, reconoce tu condición de pecado. El segundo aspecto, practica las disciplinas espirituales. No dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de congregarte. El tercer aspecto, reconoce tus áreas débiles y cierra la puerta a esas áreas débiles. No dejes puertas ni ventanas abiertas, porque allí va a entrar el enemigo de nuestras almas y te va a derrotar. Tienes que cerrar las puertas, tienes que cerrar las ventanas a todas esas áreas de peligro. Y por último, déjame darte este consejo: mantén tu mirada en Jesús. Mantén tu mirada y tu fe puesta en Dios. Por supuesto que no puedes luchar solo contra el pecado. No puedes enfrentar la vida solo, pero hay alguien que está contigo. Él es el Señor Jesucristo. Él siempre está contigo. El Espíritu Santo habita dentro de ti. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo vive en tu vida. Por lo tanto, invita al Señor Jesucristo todos los días y dile: Señor, ayúdame a tomar mi cruz este día que me levanto, ayúdame a tomar mi cruz, este día que voy a enfrentar la vida laboral, la vida educativa, este día que voy a enfrentar la vida de negocios, ayúdame, yo solo no puedo, vente conmigo por favor, ayúdame a tomar mi cruz este día y a ser más que vencedor en ti. Jesucristo te dará las fuerzas, querido amigo joven, querida amiga señorita. Jesucristo te dará las fuerzas
para permanecer firme en un mundo lleno de pecado. Mira lo que dice Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que Cristo Jesús, el Dios de paz, te santificará por completo si tú te mantienes reconociendo tu condición de pecador, si tú te mantienes confesando tus pecados y apartándote de eso, si te mantienes en oración, en lectura de la Biblia y en comunión con otros hermanos cristianos, y si te mantienes con la fe puesta en Jesucristo. Nada ni nadie te podrá derrotar, porque tus zonas de peligro estarán fortalecidas ahora por el Señor Jesucristo, y ya no tendrás los deseos de la carne a flor de piel, sino que ahora tendrás los deseos del Espíritu, porque los deseos del Espíritu, dice Gálatas 5, son contra los deseos de la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Pero si somos guiados por Jesucristo, podemos vivir libres de pecado en un mundo de confusión, en una ciudad tan llena de pecado, en una ciudad tan congestionada por el mal, en una ciudad que hay millones de jóvenes que se pierden en los vicios. Podemos estar libres para Dios, podemos estar en victoria si mantenemos a Jesucristo como el centro de nuestra vida. Nada podrá separarnos del amor de Dios que demostró Jesucristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, querido joven, en primer lugar, reconoce que tú eres pecador. Confiesa tu pecado. Cuando sepas que has pecado, confiesa tu pecado. No te quedes con él. En segundo lugar, mantén las disciplinas espirituales: oración, lectura de la palabra de Dios y comunión con otros hermanos de la iglesia. Y en tercer lugar, reconoce tus zonas de peligro y aléjate de esas zonas. Aléjate por completo. Aléjate de ahí, porque así te mantendrás libre de pecado y habrás vencido al enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Él estará vencido para siempre y tú te levantarás en victoria en Cristo Jesús. En una ciudad tan complicada como la que tú vives, como la que yo vivo, ¿se puede vivir sin pecado? ¿Se puede vivir en santidad para con Dios? Claro que sí, si nos decidimos a que Dios sea el centro de nuestra vida y a que Él ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Te aseguro que nos mantendremos en victoria en Cristo Jesús. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Por favor, suscríbete a este canal y comparte estos videos con tus amigos, con tus contactos, para que la palabra de Dios llegue a más personas y más personas seamos edificadas en la fe de Jesucristo. Dios te bendiga. Saludos desde Guatemala. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.